¿Sabías que, en realidad, la clonación es un proceso natural? Sí, la clonación es un proceso normal en la naturaleza de organismos unicelulares, plantas, insectos e incluso seres humanos. ¿Pero qué es la clonación estrictamente? Bueno, la palabra clon proviene del griego clon y significa brote, vástago o retoño. Biológicamente hablando, se define como conjunto de células o población de individuos originados de una sola célula o individuo al que son genéticamente idénticos. Cabe aclarar que lo anterior descrito es la clonación natural. La clonación artificial consiste en el uso de una aguja hueca de una 10.000ª de pulgada con la que se retira el núcleo haploide, es decir, con un set de cromosomas de un óvulo causando una primera herida. Después se selecciona una célula somática diferenciada, se toma su núcleo diploide, esto es, con 2 sets de cromosomas, y se inserta en el óvulo enucleado, causando una segunda herida. Como el óvulo ya no tiene su propio material genético y realmente tampoco recibió un espermatozoide haploide, hay que informarle que fue fecundado y ahora es un cigoto que debe empezar a dividirse. La activación del embrión clonado se logra con un tratamiento químico y una corriente eléctrica suave de algunos milivolts, parecida al cambio de potencial de membrana que de hecho ocurre en el óvulo después de la fecundación y que evita que otros espermatozoides entren. Finalmente, el embrión se implanta en el útero hormonalmente sincronizado de una hembra de la especie a clonar para su gestación y parto. Ahora, ¿por qué es importante hablar de clonación? ¿Acaso nos incumbe este tema aún sin ser genetistas o expertos en bioética? Pues, a pesar de que la clonación es un proceso natural en organismos unicelulares que se reproducen asexualmente por bipartición, como las bacterias y la levadura, o en organismos vegetales como el pasto por reproducción vegetativa, en los animales e insectos también hay clonación por patógenos, o los gemelos univitelinos, que también son un caso de clonación natural. Es importante hablar de clonación porque es un proceso biotecnológico complicado y apasionante con usos potenciales positivos y negativos, tanto sociales, políticos, económicos, legales, éticos y religiosos. La clonación artificial tiene múltiples usos potenciales, por ejemplo, para el abastecimiento de alimentos como plantas y animales genéticamente manipulados o no. Existen compañías como PPL Therapeutic, Infinge, Geron o Prolina que financian la clonación para hacer posible la industrialización de organismos clonados que generan ganancias. Otros usos es para el salvamento de especies en peligro de extinción o ya extintas, cuyo ADN se conserva por completo en buenas condiciones. También existe la clonación terapéutica de tejidos, por ejemplo, de células sanguíneas para tratar enfermedades como la leucemia, células nerviosas para remediar enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson y el Alzheimer, células pancreáticas para que se produzca insulina y remediar la diabetes, células de piel para curar fístulas, cáncer de piel y quemaduras extensas, células de músculo cardíaco para curar infartos y células óseas para fracturas o pérdidas extensas de hueso. Debe aclararse que la clonación conlleva ciertos riesgos. El ejemplo más claro de ello es el caso de la oveja Dolly. Esta oveja fue el primer mamífero clonado. El 14 de febrero del 2003 fue sacrificada por inyección letal debido a que padecía artritis y cáncer pulmonar. Su cuerpo se disecó y actualmente está en exhibición en el Museo Nacional de Escocia. Las teorías se orientan al tamaño de los telómeros, que son terminaciones de los cromosomas, los cuales consisten en secuencias en tándem de un número dado de nucleótidos que no codifican información útil. Con cada replicación, estos se acortan y cuando comienzan a perderse porciones de ADN que codifican genes biológicamente importantes, parece ser una señal para la célula de que debe dejar de dividirse y morir. La célula cuyo núcleo fue utilizado para clonar a Dolly provenía de un cultivo de tejido de glándula mamaria de una oveja de 6 años que ya había muerto. Lo anterior parece confirmar que Dolly tenía la edad genética de la oveja donadora. Con todo lo anterior, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿La clonación artificial es cuestión de ética? ¿O más bien, una investigación que beneficia a todos?
Es verdad que el blastocito, y específicamente el cúmulo o masa celular interna que forman las células troncales, son eso, una masa de células sin forma, pero aún esto mantiene dividida la misma comunidad científica. Para algunos, no hay ningún problema en experimentar con ellas para conocer los secretos de la diferenciación celular que tanto bien puede traer a la humanidad. Para otros, definitivamente no es ético porque el ser humano que se puede desarrollar de las células no está en posición de defenderse. En efecto, parece que no existiendo antecedente, terminaremos por definir legalmente una persona humana por el programa genético que la codifica. Más allá de células madre, embriones, fetos, bebés no natos, etc., existe un programa genético en los núcleos de las células que indican que el ser a construir no es un cocodrilo, un colibrí, una palmera, una orquídea, un gusano, una amiba o una ballena azul. Es un ser humano. ¿O dónde quedaría aquello de que somos únicos e irrepetibles?